días para todos nuestros grandes contribuyentes. En el día de hoy y con ocasión a los requerimientos que ustedes han elevado ante la dirección operativa, ante las necesidades que hemos evidenciado en esta subdirección operativa de servicios, recaudo, cobro y devoluciones. Me presento, mi nombre es Tatiana Ahumada, la subdirectora del área, en este caso, de devoluciones. Hemos tomado este día especialmente para ayudarlos, acompañarlos, prestarles toda la orientación en todo el tema del radicado de procesos de devoluciones, estudio y fallo en los radicados manuales. Para eso hemos dispuesto 3 funcionarios. Raúl Andrés Colmenares Ariza, administrador de empresas con 17 años de experiencia en la entidad, quien es el funcionario que recepciona y acompaña y que está detrás de sus consultas todos los días en todo el tema de radicados manuales. Nos acompaña igualmente Diana Carolina Mantilla, ella es una funcionaria sustanciadora de los expedientes, profesional en contaduría, especialista en derecho tributario, tiene 8 años de experiencia en todo el tema de las devoluciones. Y a través de la virtualidad estará Catherine Juliet Pita, también funcionaria sustanciadora del área de devoluciones, profesional en comercio exterior y especialista en derecho tributario, todos con amplia experiencia en el área de devoluciones en la entidad. Sin ser más, lo que esperamos es que esto sea de mucho provecho, que a partir de esta capacitación, como muchas que se han dado a nivel nacional y que hemos transmitido a través de varios enlaces, podamos evitar tanto desgaste por parte de ustedes en radicaciones continuas y en los funcionarios con tantas inadmisorios o actos de rechazo. La idea es aplicar la norma como está, entendernos, y creo que este acercamiento es lo que nos permite, además de prestarle un servicio como es el lema de la dirección operativa al 150%, hacer más efectivos nuestros procesos y en conjunto ayudar a construir país. Cuidar lo público es cuidar aquello a lo que todos aportamos y de lo que todos nos beneficiamos. Es decir, valorar los bienes y servicios que están a nuestra disposición, no dañarlos, vandalizarlos ni abusar de su uso, ya que al hacerlo le estamos quitando la posibilidad a alguien más que también lo quiera disfrutar o lo pueda necesitar. Cuidar lo público es también saber elegir a quienes nos representan, velar porque inviertan correctamente los recursos públicos y no les den mal uso. Es asumir responsable y activamente nuestro rol como ciudadanos. Significa entender que aunque no todos nos beneficiemos directamente de algunos servicios o bienes públicos, podemos contribuir a que otros lo hagan y mejoren su calidad de vida. Es creer que al actuar pensando en generar un bienestar colectivo, crecemos como seres humanos, cimentando nuestras acciones en valores, y así avanzamos y evolucionamos más rápido que actuando individualmente. Solo así podemos confiar en que una mejor sociedad y un mejor país es posible. Lo público es nuestro. Bueno, en esta mañana me corresponde aperturar dando una pequeña explicación sobre el procedimiento de la radicación. Entonces, para las radicaciones manuales, existe en la página de la DIAN un link para hacer la solicitud de cita. Nosotros queremos basarnos hoy también en la cantidad de situaciones que se han presentado, sobre todo en las ciudades que son fuera de Bogotá, teniendo en cuenta de que, voy a poner un ejemplo, en Medellín, al ingresar a solicitar estas citas, lo hacen marcando la ciudad de Medellín. Pero como es conocimiento de todos, desde el año 2021, pertenecen a la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Bogotá. Entonces, al momento de hacer su solicitud de cita, lo deben hacer ingresando a través de Bogotá, Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte, ese es el primer punto. Debemos tener en claro eso, porque si lo hacen solicitando la cita en la seccional de la sede donde tienen el físico, les quedará asignada a una ciudad que no corresponde. Teniendo en cuenta esto, queremos aclararles algo que es muy importante, y es que en estos momentos, teniendo en cuenta la norma y todo lo que estamos llevando en este proceso, no se da traslado de expedientes. Entonces, como les ha pasado a muchísimos,
Ellos hacen su radicación, envían la información, pero les dan respuesta diciéndoles, no es la dirección operativa correspondiente y no tiene cita. Entonces, debemos tener claro que si lo radican en otra ciudad o en el buzón de otra ciudad, automáticamente les van a dar respuesta informándoles que no están haciéndolo en el lugar correspondiente. Entonces, para evitar todo este tipo de situaciones, lo debemos hacer de la forma correcta, como les decía, directamente en el buzón de grandes contribuyentes. Cuando ustedes ingresan allí, les dan toda la información de qué documentos deben cargar, les dan una cita. Queremos también aclarar esto. La cita quiere decir que ese día y a esa hora tú envías la información. No quiere decir que tengas que venir a la administración, ni que tengas que esperar a que te llamemos. No, no, no. Ese día lo que tú haces es enviar la información con todos los requisitos formales que más adelante los vamos a aclarar y a explicar. ¿Listo? Entonces, es otro punto importante. ¿Por qué? Porque en ese link y a ese buzón al cual a ustedes les dan la información de dónde deben enviar toda la documentación es a la correspondiente a su administración como grandes contribuyentes, ¿sí? Entonces, en ese momento es donde se empieza a dar el procedimiento de la solicitud, ¿listo? Entonces, todo esto lo queremos aclarar porque hemos visto muchas situaciones en donde, primero, están solicitando la cita en su ciudad, o sea, en la seccional de su ciudad, y no lo deben hacer así. Segundo, envían la información a buzones que no corresponden. Entonces, como les decía, no se debe hacer. Lo mismo, un tercer punto y es, las solicitudes manuales no se puede adjuntar información posteriormente al correo que ya han enviado, ¿sí? Porque ustedes envían su correo en donde mandan toda la información, cometen error en alguno de los documentos, se les informa y dicen, ah, no, entonces yo envío la información. No se puede realizar ese tipo de procedimiento, teniendo en cuenta de que cuando ustedes envían sus correos, porque puede pasar también que hay información que lo tienen que enviar en uno o en dos correos, no hay ningún problema, pero eso lo deben hacer instantáneamente, porque también ocurre la situación de que pues tienen que enviar 2 o 3 correos, pero envían uno a una hora y el otro a la hora. No lo deben hacer. Háganlo en continuidad y si son varios correos, que quede expresamente dentro del título de correo que van a ser más de uno. ¿Listo? Entonces, eso es otra situación que es muy importante que la deben tener en cuenta. Entonces, como saben, no podemos hacer modificaciones a lo que ustedes nos envían. No, es que yo más tarde le envío el archivo X o Y modificado. No se puede. Entonces, eso lo debemos tener claro. Igual dentro de las cosas que nosotros como dirección operativa estamos tratando es de comunicarnos directamente con ustedes. Como ustedes lo saben, al momento de solicitar su cita, ustedes nos dejan todo un historial de datos. Esos números de teléfono, los cuales ustedes nos colocan allí, los utilizamos en este tipo de situaciones. Entonces, pues, para nosotros también con ustedes, que se siga dando esa comunicación interactiva, es que por favor nos respondan, porque podemos evitar, como nos comentaba la jefe, ese tipo de situaciones donde muchísimos actos inadmisorios por situaciones muy mínimas y procesos errados al momento de la radicación. ¿Listo? Entonces, este tipo de situaciones son las que nosotros queremos aclararles. Igualmente, el buzón que les mencionan al momento de que ustedes les dan su cita es única y exclusivamente para radicaciones manuales. Sabemos que la mayoría de las empresas también hacen radicaciones de forma virtual, ¿cierto? Las que se hacen para saldos a favor en renta o en ventas. Pero a este buzón no se debe enviar información la cual pertenezca a este tipo de radicaciones. ¿Por qué? Porque el CIE de devoluciones está creado y estructurado para que únicamente la información que llegue a través de esa radicación es la que va a ser válida para la entidad. Entonces, no es que vamos a utilizar porque es que es un buzón de la entidad. No lo debemos hacer. ¿Listo? Perfecto. Igualmente, voy a pasar a un siguiente tema que es muy importante para nosotros. Teniendo en cuenta nosotros el cambio que tuvimos, ¿cierto? Porque en el momento en que estuvimos en la pandemia, la radicación de las pólizas de garantía
¿cierto? Aquí sí ya vamos a incluir un poquito la parte del CIE, ¿cierto? Porque la mayoría de las pólizas, casi que en un 98%, son para las radicaciones por el CIE, por el Sistema Informático Electrónico. Entonces, el CIE de devoluciones. Entonces, el envío de estas pólizas a partir de la terminación de del levantamiento del, perdón, de la limitación que había por la emergencia, sanitaria, ya terminó. Entonces, a partir de ese momento, las pólizas de garantía para que sean anexadas a cada una de sus radicaciones deben estar físicamente. O sea, las pólizas deben llegar a nuestra administración. Nosotros habíamos enviado un comunicado, el cual lo queremos reiterar y ahorita para los contribuyentes que lo necesiten, también se los podemos hacer llegar en donde les informamos que ya las radicaciones de las pólizas de garantía no se pueden realizar. Igualmente, como les decía, antes se utilizaba este buzón para el envío de estas pólizas. Ya en este momento, a partir de la terminación de la emergencia, ya no se puede. Entonces, para nosotros poder adjuntar la póliza a su procedimiento y ustedes pueden darle cierre positivo, ¿cierto? Para que queden radicados efectivamente, deben hacer llegar las pólizas a la administración, ¿sí? Entonces, aquí estamos, digamos, el horario que nosotros estamos atendiendo es de 7:30 a 4 de la tarde, recibiendo ese tipo de pólizas físicas con todos los requisitos, la póliza original firmada tanto por el representante legal de la sociedad como el de la aseguradora y cada uno de los documentos que exige estas pólizas. ¿Listo? Entonces ya no deben enviar ni pueden enviar al buzón, ¿no? Que para que por favor me anexe a mi radicación que la realicé. No lo deben hacer a través de medios electrónicos. Igualmente queremos aclarar algo. Aquí estamos de todo el país, como lo comentaba en un principio. Entonces, hay en algunos casos que lo que están haciendo es llevando las pólizas a las sedes, ¿cierto? De la ciudad. ¿Qué ocurre en estos casos? Que como lo radican en una sede de la DIAN, vamos a poner un ejemplo en Pereira, ¿cierto? Entonces lo llevaron a la sede de Pereira. El tiempo que tarda después de que ustedes hacen el dejar la póliza allá en Pereira a que llegue acá, puede transcurrir más de 3 o 4 días. Entonces, por eso lo que nosotros buscamos es efectiva para con ustedes. Entonces, ¿qué les recomendamos? Ese envío lo hagan directamente acá a través, bueno, ya ahí sí es disposición de cada una de las sociedades, pero que al momento en que llegue aquí físicamente es el día en que nosotros podemos realizar el cargue de la información y de su póliza. Como todos lo sabemos, esos tiempos son muy cortos, ¿cierto? Porque tenemos 5 días hábiles a partir del momento en que aperturamos nuestro expediente por el sistema para poder hacerle el cierre o la terminación, que es el momento de dar la radicación con la firma del representante legal. Entonces, si hacemos dejamos nuestra póliza en una sede allá, ¿cierto? En nuestra ciudad, puede que se demore un poco más. Entonces, ya al momento en que nosotros incluimos aquí la póliza, ya hayan pasado los tiempos y no nos permite hacerlo. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Envíen la póliza al momento en que llegue aquí, ¿cierto? Ahí pueden o haber hecho la apertura o ese mismo día hacer la apertura de su expediente para que nosotros realicemos el cargue de la póliza y no tengan problemas de tiempos para hacer el cierre de su radicación. ¿Listo? Entonces, obviamente, dentro de lo que queremos aclararles aquí también es que cuando nosotros recibimos las pólizas, aquí tenemos que verificar que vengan con todos los requisitos, ¿cierto? Porque si vienen, ejemplo, con cámaras de comercio vencidas, ¿cierto? Porque tienen un término que es también un mes, entonces la superintendencia también debe tener máximo un mes. Entonces, si al momento en que llegan aquí estas pólizas tienen estos documentos fuera del término, no podemos darle proceso de erradicación. Entonces, para que tengamos todos claridad, para que trabajemos en consenso y no tengamos tantos problemas al momento de hacer nuestros cierres de erradicación. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta o podamos darle continuidad a nuestro proceso de capacitación.
Entonces, no sé, por aquí estamos, voy a leer una pregunta. Buenos días, por favor, ¿pueden aclarar cuáles devoluciones se presentan de forma manual? Listo. Aquí yo les voy a dar una generalidad porque ahorita ya les vamos a explicar cada una de las radicaciones que se dan de forma manual, ¿cierto? Que son, nosotros aquí en Grandes Contribuyentes, en la dirección operativa, manejamos lo que son radicaciones de saldos a favor, van virtuales, tanto en renta como en ventas. Manuales ingresarían unos casos especiales que los vamos a explicar más adelante, ¿cierto? Y en manuales son los pagos en exceso, pagos de lo no debido, embajadas, organismos internacionales, IVA de vivienda de interés social y algunos otros que son como tributos aduaneros en pagos en exceso, pagos de lo no debido. ¿Listo? Entonces, pues yo creo que no siendo más, queremos agradecerles. Estamos muy atentos y muy pendientes a todas las consultas. Lo que ustedes necesiten, vamos a estar atentos al chat para responder a todas sus inquietudes y preguntas. ¿Listo? Catherine, por favor, enciendes el micrófono, que no te están escuchando. Gracias. Perdón, pregunté que si confirmaba que me estaban escuchando y no me respondieron. Bueno, entonces, buenos días, mi nombre es Catherine Pita, soy funcionaria de la DIAN en el área de devoluciones. Me encuentro aquí ante ustedes para desarrollar temas puntuales en las inconsistencias que se presentan en el formulario 010. Entonces, una de las consistencias que más se presenta en el formulario 010 es cuando se diligencia el concepto que se encuentra en la parte de arriba. Se diligencia en el ejemplo que voy a colocar 02 como pago en exceso y en la parte de abajo en la casilla 50 se diligencia, bueno, déjamela ahí. En este caso, mira, en el concepto, si usted se va a referir a un pago en exceso, se diligencia 02. Para pago de lo no debido, se diligencia 06. Para devoluciones en instituciones de educación superior, se diligencia 07. Para devoluciones de embajadas y diplomáticos, 08. Para la devolución en retención, cuando existen acuerdos de reestructuración, se diligencia 10. Se diligencia para constructores de vivienda de interés social o prioritario el código 11. Respecto a esta información, entonces en la casilla 20, de acuerdo al instructivo, se diligencia el código 31. La información de correo electrónico en la casilla 14, que debe corresponder con la información diligenciada en el RUT. En este punto quiero abrir un paréntesis. Cuando se realizan las radicaciones, muchas veces no se hacen desde el buzón que está registrado en el RUT, se hace desde otro. Y cuando se hace desde otro, tienen que adjuntar un poder que esté debidamente formalizado para poderse hacer desde otro si no lo quieren hacer del correo registrado en el RUT. Digamos que en esta parte sería la única observación que tengo en el 010. Entonces, estaba mencionando las inconsistencias que se presentaban en las casillas. En la casilla número 12, en este caso, como ya son grandes contribuyentes, no se debe diligenciar la dirección seccional en donde se encuentra ubicado la sociedad. Se debe diligenciar dirección operativa de grandes contribuyentes, tanto para la hoja 1 como para la hoja 2. O sea, son, digamos, como estoy puntualizando en las inconsistencias que se han presentado y no necesariamente en todas las casillas que se deben diligenciar del 010. Entonces, por favor, me pasan la diapositiva.
Aquí, como lo mencionaba, dirección seccional, como son ahora dirección operativa de grandes contribuyentes, en la hoja 1 y en la hoja 2. La persona que debe firmar el formulario 010 debe ser la competente de acuerdo a la representación legal que esté en cámara sin tener restricción. Si hay alguna restricción, por favor, adjuntar a la solicitud el acta de la junta directiva de accionistas donde le permitan a la persona poder firmar la solicitud de devolución. Igual se ha presentado que la persona que firma, el representante legal, apoderado, y la sociedad no tienen el RUT actualizado y este debe estar debidamente formalizado antes de presentar la solicitud de devolución porque esto generaría un auto inadmisorio. Para las formas de pago se están presentando inconsistencias porque aunque la solicitud sea en TIDIS, esta información de la casilla 41, 42 y 43 es indispensable diligenciarla, ya que si aunque la cuantía supere los TIDIS, digamos que dentro del análisis de la devolución se puede presentar que ya el valor disminuye y se debe hacer el giro a cuenta y no se tiene la información diligenciada en el 010. Por esta razón, siempre tiene que estar diligenciada ya el valor sea giro a cuenta o sea por TIDIS. El tipo de solicitud en la casilla 44 siempre decir a solicitud de parte porque así lo plasma el formulario 010 en su instructivo y debe diligenciarse de acuerdo a esta indicación. Respecto a la firma, como les mencionaba, la persona que sea competente se debe diligenciar las casillas que están en la parte de la firma, la 1001, la 1002, el tipo de documento, de acuerdo a la información que tengan registrada en el RUT de la sociedad, 1003, el número de identificación, y 1004 se refiere al NIT de la sociedad. En representación, el código, dependiendo si se identifican como representante legal principal, suplente, mandatario, apoderado especial o general. En la 106, la información de la sociedad, la razón social de la sociedad. La siguiente información no se diligencia, tampoco se diligencia la siguiente información. Pasamos, por favor. Respecto a la casilla 45, entonces aquí nos menciona que debe diligenciarse NIT como tal la palabra con su número de identificación, la razón social nuevamente de la sociedad y la casilla 49 como la 59. Si ustedes van a solicitar 20 millones, en la casilla 49 tienen que diligenciar los 20 millones y este valor debe coincidir con la casilla 59 porque es el valor a solicitar y debe ser el mismo. En cuanto a la casilla 50 del tipo de obligación, entonces, en cuanto al tratamiento tributario, entonces el impuesto sobre el cual ustedes tienen el excedente o el pago de lo no debido, ya sea en patrimonio, en impuesto al consumo, renta, identificar el impuesto. Para los casos de las constructoras, IVA pagado en materiales de construcción utilizados en vivienda de interés social, en vivienda de interés social prioritaria, es indispensable que esta información sea diligenciada completa, porque el instructivo no me habla de abreviaciones, entonces debe diligenciarse completa. Lo mismo en el caso de IVA e impuesto al consumo pagado por diplomáticos, organismos internacionales y misiones diplomáticas y consulares. Esta información debe diligenciarse completa. IVA pagado por instituciones estatales u oficiales de educación superior, diligenciarse completa. Para el caso de tributos aduaneros, si lo van a realizar en arancel o IVA, solamente es indispensable que coloquen tributos aduaneros de acuerdo al instructivo. En la casilla 51, bueno, si bien ustedes van a solicitar, como les mencionaba al inicio, no sé si me alcanzarían a escuchar,
En la parte de arriba van a diligenciar el código 2 que corresponde a pago en exceso. Abajo en la 51 colocan excedente, que coincida la información. Lo mismo si arriba van a colocar el código 6 de pago de lo no debido, en la parte de abajo en la casilla 51 también debe colocar la información de pago de lo no debido, en este caso para las solicitudes de pago en exceso y de lo no debido tributarias y aduaneras. En el caso ya de los IVA pagados, debe diligenciarse la información completa, tal y como lo plasma el instructivo y como lo vemos en la diapositiva. Bueno, en este caso, en esta parte del formulario, si quiero hacer unas precisiones, la 54 únicamente se diligencia para cuando se solicita tributos aduaneros y hay una liquidación oficial. Entonces, como media un acto administrativo, esa casilla se diligencia. De lo contrario, se deja en blanco. Respecto a la casilla 55, se debe diligenciar el número de reconocimiento. ¿Qué quiere decir el número de reconocimiento? El número del recibo de pago en donde se genera el excedente, tanto tributario como aduanero, porque es de ese número de recibo donde se saca el dinero que ustedes están solicitando. En el caso de aduanero, si la declaración está pagada con la misma, entonces se debe diligenciar el número de la declaración. Solo en esos casos. De resto, digamos que siempre es el número del recibo de pago, el número del formulario del recibo de pago. En la 56, declaración privada, en los casos de que sea declaración privada, o hay casos donde hay declaración oficial, como en algunas ocasiones lo es el aduanero cuando hay liquidación oficial, entonces se coloca declaración oficial. En la 56 se coloca recibo de pago porque, como bien les decía, el recibo de pago es donde sale el valor que se va a devolver, ya sea como pago de lo no debido, pago en exceso, y la fecha del documento, que es la que corresponde al recibo de pago. Esta información debe coincidir, es decir, la 55 y la 58, que la fecha de la 58 coincida con el número de formulario diligenciado en la casilla 55. Que hemos visto que a veces los recibos que se diligencian en la 55 en los casos tributarios no corresponden al impuesto que están solicitando. Entonces, a veces, digamos que los contribuyentes dicen que se limitan solo al formulario 010 de lo que solicitan y en estos casos pueden incluso anexar a la solicitud memoriales explicativos en donde ustedes quieran justificar por qué entienden la solicitud como un pago en exceso, como un pago lo no debido, en el impuesto que lo están solicitando y sobre el valor y sobre el recibo que lo están solicitando. Digamos que esta información, esta explicación de más no está porque nos da la oportunidad de poder analizar de fondo y saber lo que el contribuyente necesita que les devolvamos. Hago un paréntesis respecto a la certificación. Recuerden que cuando hay auto inadmisorio muchas veces dejan la certificación bancaria de la primera solicitud de devolución y para la segunda solicitud subsanando el auto inadmisorio, ya la certificación se encuentra vencida. Entonces, para que tengan cuidado y vuelvan a expedir el certificado bancario para que esta no supere un mes, no supere el mes de expedición y no sea otra vez un auto inadmisorio, porque esto sí pasa mucho. Se les inadmite, vuelven a solicitar la devolución y nos damos cuenta que solicitando la devolución, nuevamente dejan la certificación anterior y ya para la segunda solicitud está vencida, entonces así evitaríamos un auto inadmisorio, volver a presentar todos los documentos subsanando los errores, no solamente los errores que se presentaron, es nuevamente la solicitud, porque si bien el auto inadmisorio menciona que la solicitud se entiende como nueva y deben subsanar los errores, pero adjuntando de nuevo toda la información. En estas casillas que estaba mencionando para los IVAs pagados como instituciones de educación superior,
instituciones constructoras, embajadas, no son indispensables diligenciar. Y aquí, como les mencionaba, la casilla 50, que debe coincidir con la casilla 49. ¿Ok? 59 debe coincidir con la casilla 49. Respecto a las 60, 61, 62 y 63, el instructivo menciona que debe ser la misma información que las casillas 45, 46, 47 y 48. La información de esas casillas deben estar igual con estas 60, 61 y 63 y 62. El instructivo también tiene una parte que habla de diligenciar la compensación. Si el contribuyente quiere, puede diligenciar a qué quiere compensar de acuerdo a lo que está solicitando en devolución. Si no quiere que se le compense nada, pues déjelo en blanco. Tener mucho cuidado porque ha pasado que en esta parte de la compensación diligencian la misma información de lo que están solicitando. Es decir, en la 50 espérenme un segundo, en la 50 diligencian retención en la fuente y en la parte de compensación vuelven a diligenciar retención en la fuente y colocan el mismo periodo y el mismo año y se entiende como si ustedes estuvieran solicitando una compensación, pero es la misma información de la devolución. Entonces, no es necesario que la diligencien si no van a compensar algo y esto generaría confusiones si ustedes diligencian la misma información en la parte de compensación y coincide con la parte de devolución porque no habría lugar a una compensación. Estas casillas también hacen parte de la compensación que les estaba mencionando, que se diligencia cuando el contribuyente ve que tiene una deuda en algún impuesto, entonces quiere que se le compense a esa obligación y es donde les estaba explicando, deben tener mucho cuidado porque obviamente, digamos, si ustedes me diligencian arriba que están pidiendo una devolución en impuesto sobre la renta y en compensación colocan lo mismo, entonces entendería que hay una compensación cuando no la hay. Entonces, tener mucho cuidado en el diligenciamiento para no repetir la información y no prestarse a confusiones porque no habría lugar a una compensación. Digamos que esta ya sería como la información a la que nosotros queremos hacer precisión de todos los errores que se presentan. Igual, si tienen alguna observación, se les daría respuesta por medio del chat a las preguntas que quieran hacer en cuanto al diligenciamiento del formulario 010. Respecto a las solicitudes de evolución, recuerden también que cada concepto tiene también sus requisitos adicionales. Estos son los requisitos generales. Presentar la solicitud desde el correo registrado en el RUT. Si no, vuelvo y lo reitero, adjuntar poder que esté debidamente presentado en notaría para que éste pueda ser radicado desde otro. Y en cuanto a los IVAs pagados, una recomendación también anexar los archivos de Excel de facturas y certificados para los de BIS, pues constructores de vivienda de interés social de interés prioritario, ya que esto generaría menos demoras en las solicitudes de devolución. Yo creo que estas serían las observaciones que tengo ante ustedes sobre el diligenciamiento del 010 y evitar así menos inadmisorios.
Gracias, Caterine. Buenos días, mi nombre es Diana Martínez, gestora de devoluciones. Me corresponde hablarles el tema de cuando una solicitud del CIE se convierte en una solicitud manual. Entonces, permítanme un segundo, voy a proyectar acá unas diapositivas. Bueno, espérate, tengo que compartir la información. Listo. Bueno, normalmente los saldos a favor generados en las declaraciones de renta y de ventas se solicitan a través del sistema informático. Sin embargo, hay unos casos que exceptúan este procedimiento y por tanto el contribuyente debe realizarlo de forma manual. Estos casos son cuando, por ejemplo, se realiza una solicitud de devolución y posterior a esta la declaración surte un proceso administrativo y se profiere una liquidación oficial o algún acto administrativo que aumente el saldo a favor. O también, si posterior a la devolución se genera un aumento del saldo a favor por una corrección voluntaria del contribuyente. En esos casos, entonces necesitamos entrar a radicar de forma manual cualquiera de estas dos solicitudes. Parte de la normativa para todos los procesos de devolución son los artículos 850, 816, 815 del Estatuto Tributario. Del Decreto Único Reglamentario tenemos la parte 6, desde el capítulo 19 hasta el capítulo 29. Tenemos las resoluciones 151, 57 y 82 y los decretos, el decreto 963 del 2020. Esto regula tanto las devoluciones de forma manual como las devoluciones del CIE. Vamos a hablar un poquito de los requerimientos que exige una solicitud de devolución manual para temas de renta. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta aquí en las generalidades? Ya mis compañeros les han hablado de la importancia de tener, digamos, de que la información registrada en el 010 coincida con la información que esté en el RUT. Para esto es súper importante que el RUT se encuentre en estado formalizado al momento de la radicación de la solicitud. Esto podría generar un inadmisorio si está en estado enviado o en estado borrador. Eso por una parte. Y segundo, pues como se diligencia el formato 10 de forma manual, pues es supremamente estricto el tema de la información. Evitar comerse una letra, un número, para evitar inadmisorios posteriores. Hay otro tema en las generalidades de las solicitudes de devolución que son el certificado histórico de Cámara de Comercio. ¿Qué nos dice la norma? Cuando quienes suscribieron las declaraciones tributarias a la fecha de la radicación no se encuentren, digamos, nombrados, se hace necesario adjuntar un certificado histórico de Cámara de Comercio. Estos certificados históricos vienen de forma individual tanto para representante legal, para revisor fiscal o para los apoderados. Entonces se deberá adjuntar según la necesidad. Otro punto también importante es con las cámaras de comercio es cuando hay limitaciones. A veces los representantes legales tienen limitaciones y requieren de la autorización de un órgano competente. Esta acta de autorización debe venir adjunta a los expedientes para poder dar trámite a la solicitud de devolución. Y por último, pues el tema de la certificación bancaria, que debe venir a nombre del beneficiario titular. Beneficiario titular quiere decir que en algunas ocasiones el titular del saldo a favor no es el mismo solicitante, por eso es la palabra beneficiario titular. Entonces, hablábamos de que cuando hay una corrección voluntaria o por orden de la administración donde se aumenta el saldo a favor posterior a una solicitud de devolución, pues esto se convierte en una solicitud manual de ese nuevo saldo a favor.
También cuando cedo el activo a otra compañía o a otro titular, también lo debo hacer de forma manual. O cuando hay una liquidación de una empresa y el activo se le adjudica a una sociedad, ya sea colombiana o extranjera. En ese caso, se radica de forma manual. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para solicitar una declaración de renta, por ejemplo? En renta necesitamos adjuntar el formato 1220, que es una relación de todas las retenciones y autorretenciones que se practicaron. Y en este formato, pues hay que tener en cuenta lo siguiente. Uno, que la sumatoria de las retenciones, de las autorretenciones coincida con los 12 formularios de retención en la fuente presentados durante el periodo. Es una de las validaciones que deben hacer antes de presentarla. No puede ser inferior. Y la otra validación que es importante con respecto a este formato previa a la presentación es verificar los agentes de retención que cuenten con la calidad de agente retenedor en el RUT. Este formato debe venir firmado por el revisor fiscal o contador según sea el caso. Los otros formatos que se deben adjuntar para este tipo de solicitud es la certificación bancaria, como ya se dijo antes, el formato 10, la Cámara de Comercio y el formato 1220. Esto para efectos de una devolución manual de renta. Bueno, aquí tengo unas preguntas que vamos a hacer por acá en vivo. Entonces hay una sobre el formato 1825. El formato, primero para aclarar, el formato 1825 es únicamente para el CIE. Es el formato de la proporcionalidad. Me preguntan, buenos días, ¿en el formato 1825 se puede hacer como anexo o toca diligenciar el formato 1 a 1? En el CIE, los formatos son únicos y no tienen, digamos, como anexos a los formatos. Entonces, la respuesta es, se debe diligenciar 1 a 1, un formato por el periodo de solicitud y por cada uno de los que compongan el arrastre, si es el caso. Bueno, aquí hay una pregunta súper larga, pero creo que con esta explicación puedo llegar a contestarla. Cuando hay una solicitud de saldo a favor de renta y el periodo solicitado está compuesto por otros años de arrastre, entonces el 1220 debe venir uno por cada uno de los años. Adicionalmente a esta apreciación, cuando viene de años, digamos, no sé, 2015, 14, que se arrastra a los años en los que existía el impuesto CRE, entonces debe adjuntarse un 1220 adicional donde se relacionan las autorretenciones a título de CRE. Digamos, eso es una condición que se da solamente para esos años en los que existía este impuesto, pero debe estar aparte de las retenciones de la renta. También aclarando aquí, como nos damos cuenta, como no permite a través de un formato, lo que hacemos es diligenciamos el formato 1220 y lo firman litográficamente el revisor fiscal, ¿cierto? Y lo adjuntan donde se adjunta Cámara de Comercio o donde se adjunta la certificación bancaria para que quede incluido dentro del mismo expediente. ¿Listo? Sí, esto para efectos de virtual y de manual. Y tenemos otra pregunta y dice, buenos días, ¿la Cámara de Comercio y el RUT también tienen un mes de vigencia? Bueno, entonces, para responder esto, el RUT no tiene vigencia, igual no es que sea incluido dentro de la solicitud, lo que debe estar es actualizado dentro del sistema de la DIAN, ¿cierto? Y la Cámara de Comercio solo es obligación adjuntarla en los casos donde haya cambiado representante o revisor fiscal y lo que se hace es adjuntar históricos. Estos históricos no se exige que tengan una vigencia, pero sí que dentro del documento aparezcan registrados en sus tiempos, tanto representante o revisor fiscal, quien haga sus veces de quien haya cambiado. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y dice, ¿es un saldo a favor de IVA? ¿Puedo yo radicar la solicitud manual o debo hacerlo por la página? Entonces aquí es muy claro, las únicas solicitudes que se realizan manuales son aquellas
que el sistema no nos permita cargar. Todas las solicitudes de devolución, tanto de IVA como de renta, se deben hacer de manera virtual. Los únicos casos exceptuados son los que mi compañera Diana estaba comentando, que son en caso de que ya hayan solicitado, modificado posteriormente su declaración y aumentado el saldo y que ya el sistema no les permite. Pero los saldos a favor son netamente virtuales. Dice acá otra pregunta, el diligenciamiento del 2613. Bueno, ahí hay que aclarar algo y es que actualmente existe solicitud de devolución ordinaria y solicitud de devolución automática. Entonces, este 2613 se adjunta únicamente una vez se cumplan el 100% de las condiciones para acceder a la devolución automática. De lo contrario, es una devolución ordinaria, por lo que este formato no sería requisito formal de ese procedimiento. Sí, exactamente. Igualmente, este formato es voluntario del contribuyente. Es la aplicación a poderse acoger a este tipo de devolución. Pero igualmente, como lo dice la instrucción y el decreto, solo si cumple con todos los requisitos, ingresa a entrar al procedimiento de devolución automática. En caso de que incumpla alguno de ellos, entra en términos normales. Acá hay una pregunta que dice, bajo la Ley 962 del 2005, antitrámites, en el caso de solicitudes de devolución de saldo a favor IVA, inadmiten indicando haber declaraciones de importación del solicitante sin pago. Al ingresar al siglo XXI, las declaraciones de importación sí son del importador y tienen pago consolidado vía UAP. ¿Por qué inadmiten si la información la tienen en los aplicativos de la DIAN? Bueno, la verdad, dentro de mi experiencia, no se ha inadmitido por falta de pago, se inadmite, o pues los saldos a favor de IVA, ¿no? Se inadmite cuando la declaración no existe en las bases de datos de la DIAN. Y esto sucede cuando estas importaciones se realizan digamos, por empresas como DHL o FedEx, porque la guía se demora un tiempo considerable en migrar a la DIAN. En ese caso, pues lo que se hace es inadmitir para que el contribuyente adjunte la prueba de la importación. ¿Puedo solicitar más de una cita al tiempo? No. Bueno, en este caso estamos haciendo la verificación. Como les comentaba al principio, el buzón es exclusivo para la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes. Teniendo en cuenta esto, estamos todo el país, ¿cierto? Entonces, esto nos permite que diligencien una cita por contribuyente diariamente. ¿Qué pasa? Hasta que esta cita no haya sido o modificada o cancelada o haya sido realizada, ¿cierto? Haya sido efectuada efectivamente, no podrán solicitar la nueva cita. Entonces, ¿qué recomendamos cuando necesitan pedir más de una cita? Esperar ese día que tuvieron la cita y al día siguiente solicitar una nueva. Bueno, esta otra pregunta dice, buenos días. Me gustaría entender en qué casos se presentan esta clase de devoluciones manuales y por qué razón no se hacen a través de la página o el sistema informático. ¿Qué diferencia tienen ambas formas de solicitar las devoluciones? Bueno, ¿qué sucede? El sistema actualmente no le permite solicitar 2 veces el mismo periodo. Entonces, por eso se hace mucho énfasis en que es en el caso en que ya se haya efectuado una devolución, pongamos un ejemplo, 2021, renta 2021, y surte una corrección posterior y ya, bueno, se efectúa la devolución y surte posteriormente una corrección ya sea voluntaria o de oficio, en donde el saldo a favor aumenta. El sistema no le permite volver a radicar renta 2021. Entonces, en ese caso, por eso se hace necesario que la radicación sea de forma manual. Realmente las diferencias entre un procedimiento y otro, pues uno es el tema de agendamiento de cita. El formato 10 no va a ser, la información no la va a traer pues amarrada en el RUT como lo hace el CIE, sino la tiene que diligenciar manual. Y otra cosa es que en el CIE se exigen para la certificación bancaria el formato 1668, para la Cámara de Comercio se exige el 1384 y estos dos formatos en el manual no se exigen porque son únicamente requisitos del CIE. Esos dos formatos pues básicamente consignan información acerca de Cámara de Comercio y certificación bancaria, aunque eso no quiere decir que no se tengan que adjuntar esos documentos también. En el manual solo se adjuntan la certificación y la Cámara de Comercio sin los formatos anteriormente mencionados.
Cabe aclarar aquí algo también, y es que las radicaciones manuales de estas especiales de las cuales estamos haciendo referencia son exclusivas, son muy pocas, ¿sí? Porque no es que yo pueda hacer la radicación manual, no, esos son casos especiales. Igualmente quiero traer también aquí claridad de algo, y es que cuando se van a realizar este tipo de radicaciones de forma manual, nosotros necesitamos tener una autorización, obviamente por parte de nuestro coordinador del área de devoluciones, ¿cierto? Entonces es muy importante esto. También vamos a aclarar algo, y es que hay situaciones en cuanto a la solicitud de citas que el día de hoy se me vence mi solicitud, estoy en términos para solicitud mi pago en exceso, ¿cierto? O mi pago de lo no debido. ¿Qué debo hacer en esa situación? Y no hay citas, no encuentro citas el día de hoy. Entonces, se envía un correo dirigido a la coordinación de devoluciones de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes solicitando, si quieren a través de ese mismo correo, solicitando la autorización para la radicación manual teniendo en cuenta de que ese día se da el vencimiento. Y son casos excepcionales, ¿sí? No podemos permitir pues de que entonces todos los días, no, yo quiero que me la radiquen el día de hoy. No, son casos excepcionales, fechas de vencimiento, y que si ese día no queda radicada mi solicitud, puedo entrar en un vencimiento en términos. Entonces esto también lo queremos aclarar aquí. Vamos a leer esta otra. Se observa que no hay concordancia entre los funcionarios de la DIAN. Unos admiten las certificaciones y otros las rechazan. Para uno es muy complicado saber cómo enviarlas, ya que no sabemos a quién le van a asignar estas solicitudes y de esta manera enviar los certificados. No debería ser así, ya que el decreto es muy claro de cómo deben ir las certificaciones. En estos casos, ¿qué se debe hacer? Bueno, aquí queremos aclarar algo, y es que no es el funcionario que lo mire de una forma diferente, y no es el mismo funcionario porque, pues, como le estaba comentando, recibimos muchas solicitudes. Entonces, el mismo expediente no lo va a tener la misma persona. En algunos casos procuramos, ¿cierto? Para darle una continuidad, pero ya llega un momento en donde pues no se le puede asignar a la misma persona porque tiene varios expedientes para realizar esas verificaciones. Pero los certificados son exactamente los mismos, con las mismas condiciones y todos bajo la norma, ¿sí? Que de pronto que en algún caso pueda darse que no se dieron cuenta de que había faltado algún certificado, pero pues es una situación diferente. Bueno, hay una pregunta que dice que cómo se puede acceder a la devolución automática. Entonces, digamos que el decreto que regula este procedimiento para renta es el 963. En el caso de renta, pues deben cumplir unos requisitos tales como los siguientes. Más del 85% de los costos, deducciones e impuestos descontables con la factura que estén con factura electrónica. El riesgo que no sea alto, y es una calificación que tiene la administración. Si las facturas, pues, aunque sean electrónicas, no cumplen con el requisito, pues estarían incumpliendo también con uno de los requerimientos. Y implementación tecnológica desde el 18 de julio del 2020. Digamos que esos son como la generalidad de los requisitos. Para IVA es el 100% tanto de ingresos como de los IVAs deducibles. Entonces, pues, una vez se cumplan esos estándares, pues ustedes podrían acceder a ella. Con respecto de los inadmisorios. Bueno, es que los inadmisorios es dependiendo del tipo de solicitud, pero les voy a hablar sobre los inadmisorios de los saldos a favor de venta y de rentas. Entonces, si es un inadmisorio de saldo a favor de renta o ventas, tienen pues los 30 días para solicitar, para poder subsanar el inadmisorio, ¿sí? ¿Qué sucede? Si están dentro del término de los 2 años, pues si se pasan al día 31 no habría pues como un impacto, una consecuencia grave. Pero si ese inadmisorio se profiere y está por fuera de, o sea, ya se cumplieron los 2 años, le da estrictamente los 30 días, pero adicional a eso, si no se corrigen o no se subsanan la totalidad de las causales del inadmisorio anterior, se podría configurar una
una extemporaneidad y por lo tanto un rechazo. Entonces hay que tener cuidado con los tiempos. Listo, aquí tenemos una también muy puntual. Si necesito corregir la solicitud por una inadmisión para lo que la ley me otorga un mes, si no lo logro conseguir una cita dentro del mes, ¿es posible erradicar la subsanación sin cita? Devolución aduanera, lo colocan entre paréntesis. Como les comentaba hace un momento, estas son situaciones especiales, ¿cierto? Obviamente que dentro de lo que nosotros recomendamos es pues no esperar hasta el último día de que han recibido el inadmisorio para que no tengan problemas con lo de los tiempos y los términos, pero sí lo que hacen es lo que les indicaba anteriormente. Solicitan una autorización, no lo envían, bueno, lo pueden enviar directamente al buzón, pero directamente al jefe, o sea, con copia al buzón, para que le tengamos en cuenta y verificar de que esté en tiempos de vencimiento y podamos entrar a realizar la radicación sin que se les venzan los términos, ¿sí? Pero como les decía, hay que procurar no dejar este tipo de radicaciones para el último momento. Bueno, veo que se reitera el tema de los inadmisorios y aquí hay otra pregunta que dice, ¿hay un máximo de actos inadmisorios para no continuar solicitando la devolución? Entonces, pues, otra vez con la misma respuesta anterior, mientras estén dentro de los 2 años, no habría problema, se pueden admitir, pues, las cantidades de veces que sean necesarias porque ustedes dentro de esos 2 años tienen derecho a la devolución. Sin embargo, cumplido el día que se cumplan los 2 años, ese último acto administrativo, ese último acto inadmisorio, se vuelve estrictamente necesario, 1, que sea radicado dentro de los 30 días y 2, que se hayan subsanado el 100% de las causales de inadmisorio, porque la consecuencia sería la configuración de una extemporaneidad y por tanto un rechazo. Complementando también esta pregunta, debemos también tener en cuenta que dentro del decreto nos encontramos que cuando nosotros, como ustedes como contribuyentes reciben un auto inadmisorio, pero al momento de dar la respuesta o subsanar, continúan con las mismas causales, se convierten en reiterativas, ahí sí se puede llegar a configurar un momento de dar una respuesta mediante rechazo, teniendo en cuenta de que pues el contribuyente no puede darle extensión y extensión a la radicación sin subsanar lo informado a través del inadmisorio. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, si se va a solicitar un saldo a favor en IVA que traiga saldos a favor de periodos anteriores, los formatos como el 1439 deben presentarse del periodo o consolidado. Entonces, para todos los efectos, cuando se presenta una solicitud de devolución, que está el saldo a favor conformado por arrastre de periodos anteriores, cada periodo debe traer su formato. Y esto se extiende no solo al 1439, sino al 1442, al 1441, a los 1803, 1825. Cada periodo debe traer su paquete de formatos donde se pueda realizar el análisis de quienes componen el arrastre. Bueno, vamos a continuar con esta pregunta que dice, yo he intentado pedir una cita y al otro día otra, o luego de 2 días y la plataforma me dice que excedí el número de citas permitidas. Yo quiero comentarles algo y es que en algunos casos algunos contribuyentes solicitan varias citas y las colocan a futuro y quieren volver a solicitar otra. Ese tipo de solicitudes, por eso el sistema les dice que no, porque tienen ya una cita asignada, ¿sí? Entonces, eso no lo determinamos nosotros como administración, sino eso lo realiza directamente el sistema. Entonces, por esa razón, les pedimos que cuando ustedes soliciten una cita, esperen a que se dé cumplimiento de esta para poder solicitar la siguiente. Entonces, hay personas que en casos de sociedades que ingresan y me empiezan a pedir cita, una para dentro de 15 días, otra para dentro de 20 días. Entonces, como no se ha dado cumplimiento a las citas, por eso es que les genera este tipo de bloqueos. Si ustedes se dan cuenta y hay citas anteriormente, lo que deben hacer es cancelar esa que tenían a futuro para que utilicen las que tienen más cercanas. Entonces, por eso también queremos aclarar. Nosotros cuando realizamos la verificación y las citas, podemos revisar
qué otras citas tienen ustedes. Entonces, por eso se les dan los bloqueos. No es que la DIAN no les quiera aperturar más citas, sino ya tienen una que está proyectada y no la han tomado, pues por eso a veces les aparece ese tipo de situaciones. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Puedo hacer un paréntesis? Bueno, Claro. para el caso de los pagos en exceso, el tiempo en tributario es de 5 años después de realizado el pago. En caso de los aduaneros son 6 meses en pago en exceso y para el pago de lo no debido son 5 años. Entonces quería hacer un paréntesis porque hemos hablado también de saldos a favor, pero en respecto a los 2 años que tienen en pagos en exceso son 5, ya sea en exceso o pago de lo no debido. Y en aduaneros son 6 en exceso y 5 en pago de lo no debido. Listo, gracias, Kate. Gracias. Y bueno, y también en renta hay otra condición y es pues 2 años, pero en renta es también a la firmeza de la declaración, que puede ser a 6 meses o a 1 año, dependiendo del beneficio de auditoría que tenga. Aquí también queremos aclarar algo, y es que sobre todo en los pagos en exceso y pagos de los no debidos aduaneros, quien determina si es un pago en exceso o un pago de lo no debido a través del formato 010 es el contribuyente. Tienen que verificar 100% la norma, ¿cierto? Porque como nos estaba comentando Caterín, los pagos en exceso tienen 6 meses y los pagos de lo no debido tienen 5 años. Entonces dice, no, entonces yo lo mando como pago de lo no debido, pero si no cumple con los requisitos del pago de lo no debido, entran a determinar nosotros como DIAN que no procede y se entra a dar los momentos de las negaciones. Entonces, no es por los términos, sino por el cumplimiento de requisitos y de la forma real en la cual se establece y se determina si es pago en exceso o pago de lo no debido. Entonces, eso sí lo deben tener muy en cuenta todos los contribuyentes, porque dicen, no, pero es que yo esto lo estoy pidiendo como pago de lo no debido, entonces solo 5 años. No, no cumple, entra dentro de los términos que sí se determina y se entra a dar el rechazo o la negación. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, buenos días. En los casos de los inadmisorios, recibí un inadmisorio donde me dice que la declaración de IVA no es válida y por tal razón lo inadmitieron. Pero jurídicamente no hay concepto de no válido. Traté de comunicarme con el funcionario, pero no fue posible. ¿Qué pudo haber pasado en este caso? Pues las declaraciones hay eficaces o ineficaces, pero válida nunca me había sucedido. Bueno, en IVA, las ineficaces y eficaces es pues refiriéndose a retenciones en la fuente. Pero en IVA y en renta se puede dar una declaración no válida cuando hay una corrección voluntaria donde se aumente el saldo a favor y esta corrección se realice por fuera del término de 1 año. El artículo 589 regula el tema de este tipo de correcciones y dice que cuando se aumente el saldo a favor o se disminuya el impuesto a pagar, el contribuyente tendrá el término de 1 año para efectuar dicha corrección. Entonces, habría que revisar el tema de en qué momento se realizó esa corrección. Bueno, dice acá otra pregunta. Buenos días. Una empresa que está ubicada en zona franca se diligencia el formato 1442 o 1478, ya que las empresas de zona franca, los documentos que se manejan es formulario de movimiento de mercancías. Si la declaración de IVA, la cual es objeto de solicitud de devolución, el ingreso está relacionado en ingresos por ventas a zonas francas, entonces son 2 formatos los que se exigen en ese caso. Los voy a proyectar aquí un momento. Entonces, cuando hay ingresos por ventas a zonas francas, la norma me exige el 1478 si es una exportación por un usuario industrial de zona franca. Pero si es unas ventas desde el territorio nacional a usuarios de zonas francas, entonces debo juntar el 1479. Listo, vamos con la siguiente. Dice, buen día, por favor me pueden aclarar cuando se aumenta el saldo a favor por una liquidación oficial es. Buenos días. Si hago una corrección de declaración de renta y se me aumentó el saldo a favor, pero es voluntaria, no motivada por ningún acto administrativo, ¿lo debo hacer manual o por el sistema? Depende.
Si tú ya habías solicitado el saldo a favor y ya te hemos devuelto mediante un acto administrativo una resolución, debes hacer la solicitud de forma manual, como lo estaba comentando nuestra compañera. Deben solicitar la cita, diligenciar cada uno de los formatos y adjuntarlos el día de la cita. Pero si no lo has solicitado y tú corregiste y te aumentaste el saldo a favor, lo haces por el sistema como regularmente lo venimos haciendo. Dice acá una pregunta. Una pregunta, si la declaración inicial que fue firmada en el año 2020 arroja un saldo a favor y luego en el 2021, diciembre, se realizó corrección de la declaración, ¿se pide devolución sobre la declaración de corrección, no la inicial? Siempre se pide es decir, se pide devolución sobre la declaración válida activa, ¿sí? Ya sea la corrección siempre y cuando cumpla con todos los requisitos y parámetros para hacer esa corrección de debida forma, o pues si la que quedó válida activa fue la inicial porque la corrección no cumplía con los requisitos, pues entonces sería la inicial. Eso sería depende. Básicamente la respuesta es sobre la válida activa. ¿Los días de devolución por parte de la DIAN son hábiles o son días calendario? Son días calendario. Bueno, esta pregunta dice, en los procesos automáticos, cuando se anexa un formato y inadmiten indicando que no se anexó la DIAN que contemple. Lo que pasa es que en este momento, si tú anexas el formato 1326, quiere decir que ustedes están aplicando a la devolución automática, ¿cierto? Pero quien determina si continúa por el proceso automático es el sistema. Nosotros como funcionarios, al momento en que nos llega esta radicación, quiere decir que no continúa el proceso automático. Entonces ya no es determinación tanto de nosotros, sino el sistema automáticamente lo determina a continuar con sus términos. Entonces, si esa radicación que tú hiciste y viene de forma para aplicar a la automática y le asigna tarea a un funcionario, quiere decir que no cumplió con alguno de los requisitos. ¿Me puede ampliar la información sobre la explicación sobre el 2613? Bueno, con respecto del 2613 es un formato que es únicamente exigible en los procesos de devolución de renta automática. Es decir, cuando el 85% de su facturación de los costos, o sea, que soporten costos, gastos, sea con factura electrónica, una vez se haya implementado todo el sistema tecnológico, si el riesgo suyo no es alto, entonces usted cumpliría con todas las condiciones para hacer devolución automática, por ende adjuntaría el 2613. Pero si usted no cumple con alguno de estos requisitos, estamos hablando de una devolución ordinaria. Al ser una devolución ordinaria, el 2613 no es un requisito formal para este procedimiento. Es únicamente para devolución automática de renta. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Dice, cuando abro un expediente exitosamente, este no me está apareciendo en tareas. Por ende, el revisor fiscal no puede ir a firmar los formatos que le corresponden. No me dan respuesta por PQRS ni en el kiosco, ni de la dirección central. Me han dado respuesta a este inconveniente. ¿Puedo radicar esta solicitud de forma manual? Bueno, esta es una situación que es muy especial y es muy específica. Es de alguna situación que se le está presentando al momento de su solicitud y como ustedes mismos lo mencionan, es de carácter tecnológico. Puede ser que no les haya permitido desde su equipo, desde alguna situación de la parte de tecnología. ¿Qué pueden hacer? Pueden dirigirse aquí a la administración, aquí en el kiosco directamente, porque es que si enviamos a veces correos, quedan ahí. Pero si lo hacen acá, es verificar de que les permita realizar el cargue de este formato. Y ahí hay otra apreciación y es la siguiente, y no sé si tenga que ver con la pregunta, y es, los formatos que van firmados por el revisor fiscal se suben a través del usuario del revisor fiscal para que queden firmados. O sea, no se sube por representante legal para luego ir a buscar una firma, porque eso no va a suceder. Se debe subir a través del usuario y contraseña del revisor fiscal. Los formatos firmados por representante legal se harán por el usuario del representante legal. Entonces también habría que ver si de pronto están incurriendo en esa falla.
y no sea una falla del sistema, sino de un mal procedimiento. Llevar un menor valor de las autorretenciones en renta versus las declaraciones de retención en la fuente ¿genera inadmisorio? Sí. Sí genera inadmisorio porque quiere decir que usted se llevó un mayor valor de unas autorretenciones que no ha declarado ni que ha pagado. Es decir, que el dinero no ha entrado a la administración y por ende, pues no se lo deberíamos. Bueno, estamos viendo que hay varias en cuanto a lo de las situaciones de lo de las citas. Entonces esperamos que les quede claro de que si ya han tenido más citas en donde hayan generado a posteriori, por eso no les permite solicitar más. Entonces deben revisar que no hayan solicitado más citas y las tengan ahí pendientes. Nos han inadmitido varias devoluciones de IVA y la causa corresponde a que no anexamos el formato 1442 por concepto de exportaciones. Nuestra compañía es usuario zona franca, por lo tanto es formato, este formato no aplica ya que se manejan formularios de movimiento de mercancías, por lo tanto debemos anexar el formato 1478. ¿Verdad? Bueno. Lo que les digo, depende. Si ustedes diligenciaron el ingreso por exportación de bienes, se les va a exigir el 1442. Si ustedes lo que son es una zona franca y pues están vendiéndole desde el territorio nacional a una zona franca o si le están vendiendo a un usuario operador, pues entonces vendría el 1478 o el 1479. Ahora, súper importante que los formularios de movimiento de mercancías en el momento de que el funcionario los llegara a requerir como exportadores del bien, saldo a favor. Bueno, tenemos aquí una pregunta que también ya queremos redondearla, ya casi vamos a terminar, entonces vamos a responder unas últimas. Cuando el valor excede de lo que está autorizado en Cámara y la aprobación de la Junta, realmente, pues estas son situaciones que generan bastantes inadmisorios dentro de todos los procesos, tanto como de saldos a favor en renta y ventas, como de pagos en exceso y de lo no debido. Porque lo que se debe tener en cuenta es que las restricciones que aparecen en Cámara y Comercio son realmente determinadas por el contribuyente. Esas no es la DIAN que le dice, no, es que yo no puedo pedir, no, es la sociedad directamente quien coloca estas restricciones. Igualmente nos indica la norma que quien debe quitar estas restricciones es directamente la misma sociedad a través, como lo están mencionando ahí, de la acta de junta de socios donde permita que esas restricciones sean quitadas o determinadas para estas solicitudes. Qué pena la pregunta. Si como corrijo la declaración de IVA y esta me da un menor valor a pagar del que ya cancelé, aquí se genera un pago de lo no debido o pago en exceso. Se debe hacer manual la solicitud. La compañía es gran contribuyente. Bueno, aquí claramente esta pregunta, muy buena, es la generación de un pago en exceso. Aquí voy a dar un pequeño tip. ¿Cuándo se genera un pago de lo no debido en la parte tributaria? Cuando yo no estoy obligado a presentar una declaración o determinado impuesto. Esos son pagos de lo no debido y realice el pago y quedó allá a ninguna obligación. Pero cuando yo tengo que presentar renta, ventas, retención y pagué de más, o como lo está indicando acá, corregí mi declaración disminuyendo el valor a pagar, se me genera es un pago en exceso, el cual solicito determinándolo en el recibo de pago que fue el que yo cancelé. ¿Listo? Bueno, vamos a leer esta última y dice, buenos días. Sí, dale. Y ella preguntaba también que si era una solicitud manual. Sí, es una solicitud manual. Exactamente. Bueno, vamos con esta última y dice, buenos días, tuve una fiscalización y me solicitaron corregir una declaración de IVA. Este saldo ya se solicitó y se devolvió, teniendo en cuenta que es devolución indebida, que tengo que devolver el dinero a la DIAN. ¿Cómo realizo este pago? Bueno, aquí ya es una situación contraria, ¿cierto? Ya no es que la DIAN te tenga que devolver, sino ustedes nos tienen que devolver a nosotros
reintegrar. Entonces, esa devolución tienen que verificarla con el área de cobranzas, donde les determina qué intereses debe pagar y todo, y la forma de pago, ellos también se las orientan a través del recibo de pago para que al ingresar estos recibos le saneen su cuenta en la obligación financiera. ¿En qué área nos podrían confirmar el término de la garantía de la póliza? Si la garantía tiene un mes adicional, ¿sería una causal de inadmisorio? Bueno, aquí debemos traer claridad, y es que las pólizas de garantía deben tener el término de 2 años a partir de la fecha en que se realiza la radicación, no el día que llega la póliza acá, no, es el día en que ustedes como contribuyentes le dan firma a su formulario 010, ¿cierto? A través del sistema y queda cargada su radicación. Entonces, aquí es importante, si la póliza se excede en el tiempo de vigencia, no tiene ningún problema. ¿Qué pasa? Todo lo contrario. Si tienen un día, voy a poner un ejemplo. Hoy estamos a 11 de noviembre del 2022 y la vigencia está para el 11 de noviembre del 2024 y hoy cargamos la póliza, pero usted realiza la radicación el día lunes, queda por fuera del término. Entonces, eso es lo que se determina. Pero si ustedes al momento de colocar las vigencias le dan 1 mes, 2 meses hacia adelante, para situaciones como los inadmisorios, no tiene ningún problema y no es ni causal de inadmisorio ni causal de rechazo al momento de radicar. Pero si no están dentro del término, sí genera inadmisorio, porque nosotros podemos cargar la póliza porque está dentro del término, pero al momento de su radicación ya queda por fuera del término. ¿Listo? Esperamos que haya sido de gran ayuda para cada uno de los contribuyentes. Igualmente, vamos a revisar todas las preguntas que fueron colocadas en el chat y vamos a procurar dar respuesta a todas a través del mismo. Igualmente, si como lo estaban preguntando, estas charlas quedan grabadas y ustedes las van a poder consultar a través de la página de la DIAN. Y el video de la publicación también. Ah, exactamente. Y la publicación de cada uno de los requisitos y cada una de las cosas que dimos durante la charla también las van a poder recibir. Y van a quedar publicadas. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Esperamos que haya sido de gran utilidad para cada uno de ustedes y como siempre quedamos conectados con las necesidades que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos los contribuyentes que nos acompañaron, gracias a todo el equipo de Evoluciones.